Sintetizado por Luna Gris. Crónicas necrománticas. Volumen 5. Timun Mas. Primera parte. Capítulo 1. Descubrimiento macabro. Harry, la voz de Darky Clark sonó crispada a través de la línea telefónica, a pesar de que se esforzaba por controlarla. Tenemos un problema para el que nos vendría bien algo de ayuda. Como la que tú podrías prestarnos. Harry Keogh, necroscopio, podía o no saber que preocupaba al jefe de la sección PES británica, y podía o no estar relacionado directamente con él. ¿De qué se trata, Darky? Preguntó con voz suave. De un asesinato, contestó Darky, y la crispación aumentaba y le temblaba la voz. Un horrible asesinato, Harry. Dios mío, nunca había visto nada igual. En su época, Darky Clark había visto muchas cosas y Harry Keogh lo sabía, de modo que le resultó difícil creer en lo que acababa de decir. A menos que Clark se refiriera a... ¿Has dicho el tipo de ayuda que yo podría prestaros? De repente, Harry centró toda su atención en el teléfono. Darky, ¿intentas decirme que... ¿Cómo? Al principio, el otro no lo entendió. No, por el amor de Dios, no. No ha sido obra de un vampiro, Harry. Pero sí de una especie de monstruo, de eso no cabe duda. Humano, pero monstruo al fin. Harry se relajó un poco, muy poco. Ya suponía que tarde o temprano lo llamarían de la sección PES. Podría tratarse de eso, alguna trampa ingeniosa. Salvo que... No, Darky siempre había sido amigo suyo. Harry no lo creía capaz de fingir en algo así sin haberse cerciorado antes a fondo. E incluso si así fuera, Harry no se imaginaba a Darky persiguiéndolo con una ballesta y una flecha de madera dura, un machete y una lata de gasolina. No, primero tendría que hablar con él, obtener la versión de Harry. Pero al final. El jefe de la sección sabía ya casi tanto como Harry sobre vampiros. Por lo tanto, sabría también que no había esperanza. Habían sido amigos, habían luchado en el mismo bando, de modo que Harry suponía que no sería Darky quien pusiera el dedo en el gatillo. Sino otra persona. Harry. Clark parecía nervioso. ¿Sigues ahí? ¿Dónde estás, Darky? Preguntó Harry. En la sala de servicio de la policía militar, en el castillo, respondió el otro de inmediato. Encontraron el cuerpo debajo de los muros. Era una cría, Harry. Tendría 18 o 19 años. Todavía no han podido averiguar siquiera quién era. Si lo supiéramos, nos sería de gran ayuda. Aunque lo mejor de todo sería descubrir quién lo ha hecho. Si Harry Keogh podía confiar en alguien, ese era Darky Clark. Dame un cuarto de hora, contestó, voy para allá. Gracias, Harry, dijo Clark con un suspiro de alivio. Te estamos agradecidos. ¿Estamos? Le espetó Harry, sin poder disimular un asomo de suspicacia en su voz. Yo. ¿Cómo? Clark parecía sorprendido, estupefacto. ¿Quién va a ser? La policía y... un asesinato. La policía. No se trataba de un trabajo para la sección. ¿Qué tendría, Clark, que ver si la cosa iba en serio? ¿Y cómo te has dejado liar? De repente, el otro reaccionó como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. Si no era eso, a Harry le pareció que se mostraba un tanto cauteloso. Pues, estoy aquí por un compromiso familiar, tenía que visitar a una vieja tía escocesa. Algo que hago de Pascuas a Ramos. Hace 10 años que está en las últimas, pero se niega a descansar y se pasa el día trajinando. Hoy mismo tenía previsto regresar a la central, pero ha surgido esto. Se trata de un tema en el que la sección intenta ayudar a la policía, se trata de... Dios santo, de una serie de espantosos asesinatos, Harry. ¿Una vieja tía escocesa? Era la primera vez que Harry oía hablar de la vieja tía de Darky. Por otra parte, aquella podía ser una buena oportunidad para averiguar si estaban al tanto de su problema. Harry sabía que debería de ir con cuidado, conocía demasiado a fondo la sección PES como para meterse en líos. Y ellos sabían demasiadas cosas de él. Aunque tal vez no lo supieran todo. Al menos de momento. Harry. La voz de Clark volvió a sonar metálica y distorsionada. Probablemente el viento que casi siempre soplaba alrededor de los altos muros del castillo agitaba los cables. ¿Dónde nos encontraremos? En la explanada, en la parte de arriba de Royal Mile, gruñó el necroscopio. Oye, Darky, ¿sí? No, nada. Ya hablaremos luego. Colgó el teléfono y se fue a la cocina para seguir con el desayuno. Un filete de 3 centímetros de grosor, crudo y chorreando sangre. A simple vista, Darky Clark resultaba quizás el hombre más anodino del mundo.
Sin embargo, la naturaleza había compensado su físico anónimo dotándolo de un talento casi único. Clark era un deflector, lo opuesto a alguien propenso a los accidentes. En cuanto se acercaba a un peligro, algo, una especie de ángel de la guarda parapsicológico, aparecía para protegerlo. Esto significaba que si, por ejemplo, todo el equipo de psíquicos de Clark con habilidades similares para la PES fueran fotografías, él habría sido el único negativo. No ejercía ningún control sobre esa facultad, solo era consciente de ella en las ocasiones en que se encontraba deliberadamente cara a cara con el peligro. Las facultades de los demás, la telepatía, la predicción del futuro, la oniromancia, la detección de mentiras, eran más maleables, más obedientes, más prácticas. No así las de Clark. Su facultad se limitaba a manifestarse a su aire, y a cumplir con su cometido, cuidar de él. No le servía para nada más. Pero dado que aseguraba su longevidad, lo convertía en el hombre ideal para su trabajo. Lo malo era lo siguiente. Ni él mismo creía en esa habilidad hasta que no la veía en funcionamiento. Pero si desconectaba la corriente cuando iba a cambiar una bombilla. Aunque tal vez ese fuera otro ejemplo de cómo funcionaba su extraña facultad. Al verlo, nadie imaginaría que Clark pudiera ser jefe de nada, y, mucho menos, de la sección más secreta de los servicios secretos británicos. De estatura media, cabello gris, algo cargado de hombros, barriga incipiente y, para colmo, de mediana edad, era regular en casi todos los aspectos. Tenía unos ojos de un tono avellana neutral, un rostro no muy inclinado a la sonrisa y una boca intensa que se podía llegar a recordar si es que se recordaba algo más de él, pero aparte de eso, tenía un aire de anonimato tan generalizado que era muy fácil olvidarlo. En cuanto al resto de su aspecto, incluida su manera de vestir, era regular. Estos fueron los pensamientos mundanos de Harry Keogh en los escasos segundos que transcurrieron desde que abandonó el continuo metafísico de Mobius para pasar a la explanada del castillo de Edimburgo y encontrar a Dark Clark allí, de pie, de espaldas, con las manos sepultadas en los bolsillos del abrigo, leyendo la inscripción de una placa de bronce que aparecía en lo alto de un bebedero del siglo XVII. En la fuente de hierro, que mostraba dos cabezas, una desagradable y otra beatífica, podía leerse: cerca del lugar donde muchas brujas perecieron quemadas en la hoguera. La cabeza malvada y la cabeza serena indican que algunos utilizaron un conocimiento excepcional con fines maléficos, mientras que otros fueron incomprendidos y solo desearon el bien a sus iguales. El brillante día de mayo habría resultado cálido a no ser por el viento borrascoso. La explanada se encontraba casi desierta. Reunidos en pequeños grupos en el extremo más alto de la amplia meseta amurallada, donde el suelo estaba cubierto de cemento, una veintena de turistas se asomaba a las murallas y contemplaba la ciudad o tomaba fotos de la enorme fortaleza gris, el castillo sobre la roca, tras su fachada de patios y almenas. Harry había llegado en el momento en que Clark, que había estado escrutando en vano la explanada, trataba de encontrar alguna señal de él y se había vuelto hacia la placa. Poco antes, Clark estaba a solas con sus pensamientos, y a una distancia de 15 metros de la persona más próxima. De pronto, a su espalda, una voz suave dijo: el fuego es un destructor indiscriminado. Sea bueno o malo, todo se quema cuando se calienta demasiado. A Clark se le heló la sangre. Con un aparatoso respingo, se dio la vuelta al tiempo que perdía todo el rubor y palidecía manifiestamente. «Ah, Harry», exclamó con un hilo de voz. «Caray, no te había visto. ¿De dónde has?» Se interrumpió, porque era evidente que sabía de dónde había salido Harry, porque el necroscopio lo había llevado con él en una ocasión a aquel lugar que era todos los lugares, o aquel sitio que estaba dentro y fuera a la vez y que se conocía como el continuo de Mobius. Tembloroso, con el corazón palpitante, Clark se apoyó en el muro. Pero no fue a causa del miedo, sino de la sorpresa. Sus facultades no captaban nada siniestro en la presencia de Keogh. Harry le sonrió, inclinó la cabeza y le rozó el brazo. Después volvió a mirar la placa. Y la sonrisa se le heló en el rostro. Lo que hacían eran exorcizar sus propios miedos, dijo. Porque es evidente que la mayoría de estas mujeres, aunque no todas, eran inocentes. Claro que todos deberíamos ser así de inocentes. ¿Eh? Clark no había logrado recuperar del todo el equilibrio y no prestaba atención a lo que le decía Keogh. ¿Inocentes? Volvió a mirar la placa. Completamente, asintió Harry. Puede que a su manera tuvieran ciertas facultades, pero no se puede decir que fueran malvadas. ¿Brujería? Hoy por hoy es probable que intentaras reclutarlas para la sección PES.
De pronto, Clark comprendió a qué se refería Keo y supo que no estaba soñando. No era preciso que se pellizcara y despertara de golpe, todo se debía al efecto que Harry ejercía siempre en él. 3 semanas antes, en las islas griegas, solo habían pasado 3 semanas. Le había ocurrido lo mismo. Salvo que en aquella ocasión Harry se encontraba casi impotente porque no contaba con su necrolenguaje. Lo recuperaría más tarde y participaría en una doble misión. Destruir al vampiro Janos Ferenci y recuperar el control de Clark, que contuvo el aliento y exclamó. «Lo has recuperado». Aferró a Harry por el brazo. El continuo de Mobius. «No te pusiste en contacto conmigo», le reprochó Harry en voz baja, «de haberlo hecho, te habrías enterado». «Recibí tu carta», se disculpó Clark, e intenté telefonearte una docena de veces. Si estabas en casa, no cogías el teléfono. Nuestros localizadores no pudieron encontrarte. Levantó las manos y añadió. «Harry, dame una oportunidad. Hace apenas unos días que he regresado del Mediterráneo y, además, tengo un montón de cosas con las que ponerme al día. Habíamos acabado el trabajo en las islas y suponíamos que tú habrías hecho lo mismo por tu parte. Nuestros P's estaban al corriente, claro. Nos llegaban informes. Sabíamos que la guarida de Janos, más allá de Almagiu, había volado de la montaña en un abrir y cerrar de ojos. Solo tú podías haber hecho algo así. Sabíamos que vencerías. Pero recuperar además el continuo de Mobius. Vaya, es fantástico. Me alegro mucho por ti». «¿De veras?», pensó Harry. Aunque en voz alta se limitó a responderle. «Gracias». «¿Cómo diablos lo hiciste?». Clark seguía entusiasmado. Si se trataba de un montaje, se le daba de maravillas. «Me refiero a cómo destrozaste el castillo de ese modo. Si los informes son correctos, fue algo devastador. ¿Fue así como murió Janos, en la explosión?». «No te precipites», le sugirió Harry, cogiéndolo del brazo. «Podemos hablar mientras me llevas a ver a esa chica». El entusiasmo de Clark decayó rápidamente. «Está bien», asintió, más tranquilo, «menudo lío tenemos entre manos». «No te gustará, Harry». «¿Qué tiene eso de nuevo?». El necroscopio parecía tan tranquilo, resignado, sentimental, sarcástico. Como siempre. A pesar de que trató de que no se le notara, Clark sospechó que además se mostraba circunspecto. «¿Acaso me has mostrado alguna vez algo que me gustara?». Pero Clark tenía una respuesta preparada. «Si todas las cosas fueran como nos gustaran, nos quedaríamos sin trabajo. Si por mí fuera, me retiraría encantado mañana mismo. Me paso la vida amenazando con hacerlo. Pero cuando veo algo como lo que voy a enseñarte, entonces sé que alguien tiene que encargarse de esto». Mientras subían por la explanada, Harry exclamó. «Este sí que es un castillo». Su voz sonaba más animada. «En cuanto al castillo Ferenci, estaba en ruinas mucho antes de que me ocupara de él. Me has preguntado cómo lo hice». Lanzó un suspiro y continuó. «Hace mucho tiempo, hacia el final del asunto Bodescu, me enteré de que había un depósito provisional de explosivos y municiones en Colomilia y utilicé material de allí para volar el Chateau Pronixi. En fin, dado que el método sencillo suele ser el mejor, volví a echar mano de él. Hice 2 o 3 viajes, a través del continuo de Mobius, claro, y metí suficiente explosivo plástico en los cimientos del castillo de Janos como para mandarlo al infierno. No quiero siquiera imaginar lo que había en las entrañas de aquel lugar, pero tengo la certeza de que había allí cosas que ni siquiera yo he visto ni deseo ver. Darky, ¿sabías que con el Semtex que cabe en una uña se pueden volar los ladrillos de una pared? Imagínate el efecto de un par de cientos de kilos. Si había allí algo que pudiéramos considerar con vida», se encogió de hombros y sacudió la cabeza, «seguro que estaba muerto cuando terminé mi trabajo». Mientras Harry hablaba, el jefe de la sección PES lo observaba con disimulo, para que no se